Hola, yo soy el doctor Mijail Tapia, médico y maestro en nutrición clínica, y hoy te quiero hablar de un tema que casi siempre pasa desapercibido. Esta es la enfermedad renal crónica, conocida también como insuficiencia renal. Lo primero que me gustaría que tuvieras claro es esto: la mayoría de las personas que tienen enfermedad de los riñones no lo saben. Esto suena bastante fuerte, ¿no? Bueno, pues cuando una persona tiene enfermedad renal, muchas veces no hay síntomas tan claros, especialmente al principio. No existe un dolor específico que te diga, oye, tus riñones no están funcionando bien. En realidad es una enfermedad que al inicio puede ser completamente asintomática. Por esto es que cuando aparecen molestias, en muchos casos el problema ya va bastante avanzado. Así que en este video vamos a ver tres cosas importantes. Número uno, cómo saber si algo anda mal con tus riñones. Número 2, qué síntomas pueden aparecer, aunque algunos realmente puedan ser tardíos. Y número 3, y probablemente lo más importante, qué puedes hacer para prevenir la enfermedad renal o frenar su progresión si es que tú ya tienes algún grado de daño renal. Y al final te voy a dejar un mensaje muy claro. ¿Por qué cuidar tus riñones es, en realidad, cuidar a tu corazón, cuidar a tu sistema cardiovascular y a final de cuentas cuidar a todo tu cuerpo? Primero que nada, ¿cómo puedo saber si tengo un problema en los riñones? Si la enfermedad renal no da síntomas claros al inicio, entonces, ¿cómo es que se detecta? La respuesta es relativamente simple, pero muchas personas la pasan por alto. Son cruciales los chequeos regulares con tu médico, los estudios de orina y también algunos estudios de sangre. Y en esos estudios realmente hay dos cosas grandes que buscamos. Número uno, lo que pasa en tu sangre, y número dos, lo que pasa en tu orina. Cuando nosotros hacemos una química sanguínea, en sangre vamos a revisar una sustancia llamada creatinina sérica. La creatinina viene del metabolismo normal de tus músculos, es decir, tus músculos lo van a producir, este va a pasar a la sangre y en condiciones normales tus riñones deberían de eliminarlo. Imagina a tus riñones como un sistema de plomería con filtros muy finos. Si estos filtros dejan de funcionar bien, los desechos que deberían de salir se empiezan a acumular en la sangre. Y esto es en esencia lo que está pasando con la creatinina. Si tus riñones filtran bien, la creatinina se va a mantener en un nivel normal. Sin embargo, si tus riñones están empezando a filtrar mal, la creatinina se eleva en sangre. Pero aquí te va un detalle importante. Muchas personas experimentan al principio una disminución de la creatinina. Esto se conoce como hiperfiltración renal y es en realidad la primera etapa del daño renal, de la enfermedad renal crónica. Otra cosa muy importante es que creatinina no es lo mismo que creatina. La creatina es ese suplemento que mucha gente toma para el ejercicio, que es para la diabetes, que aparentemente puede mejorar un poco el tema de la cognición. Y realmente es otra cosa. Pero regresando, la creatinina elevada es una señal de que la filtración de tus riñones podría estar disminuida. Pero no nos vamos a quedar solamente con ese número, puesto que ese número puede estar influido por diversos factores, como la masa muscular, como la talla de la persona, pero también el estado de hidratación de esa persona. Así que eso nos lleva a la tasa de filtrado glomerular, que es un porcentaje de tu funcionamiento renal. Y hoy en día tú sabes que nos gustan los números que lo resumen todo. Así que a partir de la creatinina, el laboratorio va a meter ese dato en una fórmula que también va a incluir tu edad, tu sexo y potencialmente incluso tu superficie corporal, y de ahí va a salir un número que se conoce como la tasa de filtrado glomerular. Para entenderlo fácil, esta es tu tasa de filtración renal, algo así como una especie de porcentaje de la función de tus riñones. Y de una manera general, una tasa de filtrado glomerular entre 70 y 100 se considera dentro de lo normal para la gran mayoría de los adultos, aunque evidentemente hay algunas variaciones según la edad y según el contexto. Recordando, una persona que tuviera más de 100, especialmente 110 o 120, pudiera estar en esta primera etapa de daño renal conocida como hiperfiltración. Con el paso de los años, naturalmente la tasa va bajando poco a poco. Esto se empieza a notar más especialmente en personas mayores de 60 o 70 años. Lo importante entonces es saber cuál es tu tasa de filtrado y sobre todo si ha ido cambiando drásticamente con el paso del tiempo. Y eso nos lleva a otro marcador importante. ¿Qué es lo que nos puede contar la orina? La proteína, especialmente la albúmina, es una señal de alarma. En los últimos años, más que centrarnos solamente en la tasa de filtrado o en la creatinina, nos hemos centrado
en que es muy importante saber si estás perdiendo proteínas a través de la orina. Esto nunca debería de pasar, o al menos no de manera regular. Esto se conoce como proteinuria. Antes, para medir esto, había que hacer una recolección de orina de 24 horas, en la cual básicamente te daban un botezote, tú andabas con ese recipiente todo el día y orinabas en él, acumulabas toda la orina del día y ese estudio se llevaba a los laboratorios. Esto evidentemente se sigue haciendo. Sin embargo, actualmente tenemos otro tipo de estudio que se puede hacer y entonces podemos medir esta proteinuria con una muestra de orina al azar, midiendo algo llamado relación albúmina-creatinina, también conocida como ACR. Otro estudio que se puede hacer es la microalbuminuria en orina al azar. Y esta relación albúmina-creatinina básicamente lo que nos dice es cuánta proteína estás perdiendo por la orina. De hecho, el marcador más importante en la enfermedad renal, especialmente si hablamos de la progresión, pero también de las personas que logran la remisión, es una reducción de esta tasa de albuminuria. ¿Pero por qué es esto tan importante? Porque sin importar el punto en que estés de la enfermedad renal, acuérdate que hay 5 etapas, G1, G2, G3, G4 y G5, cuanta más proteína pierdas en la orina, mayor va a ser el riesgo de que tu enfermedad renal esté progresando. Y además hay algo vital. Tener proteínas en la orina también aumenta tu riesgo cardiovascular, es decir, problemas del corazón, problemas de los vasos sanguíneos que te pueden llevar a un infarto, tanto del corazón como un infarto cerebral, que son dos de las principales causas de muerte a nivel mundial. A final de cuentas, los riñones son órganos llenos de vasos sanguíneos. Estos reciben aproximadamente un 20% de toda la sangre que va a bombear tu corazón en cada latido y van a filtrar más o menos unos 200 litros de sangre al día. Así que lo que les pase a tus riñones casi siempre está conectado con lo que le pasa a tu corazón y con lo que le pasa a tus arterias. Y eso nos lleva a otra pregunta importante. ¿Qué síntomas pueden hacer sospechar que una persona tiene enfermedad renal? Hasta ahora hemos hablado de diferentes estudios de laboratorio, estudios de orina, pero quizás estás pensando, vale, pero si yo estoy en casa, sin estudios, ¿hay algo que yo pueda notar en mi día a día que me pueda hacer sospechar? Antes que nada, déjame decirte que la realidad es que muchos de estos síntomas aparecen en etapas tardías y además de que pueden ser algo vagos, se pueden confundir con otras cosas. Pero, de todas maneras, vale la pena conocerlos. Así que si los presentas, mucho cuidado, vale la pena que vayas a revisión pronto. Fatiga o cansancio constante. Esto puede deberse a la anemia, pero también a la acumulación de toxinas. A final de cuentas, el riñón es una especie de filtro gigante que te va a permitir liberarte de algunas sustancias que son producto del metabolismo normal, pero que cuando se acumulan pueden generar daños. Hinchazón, sobre todo en tobillos y piernas. Esto tiene que ver con la retención de sal, pero también con la retención de líquido que el riñón ya no está eliminando bien. Y esto es algo que tú puedes revisar tranquilamente, tocas tu pierna y si se queda marcado ese dedo durante mucho tiempo, eso puede ser un dato de edema, falta de aire, especialmente si esta retención de líquido llega a los pulmones. También puedes presentar pérdida de apetito, náuseas o vómito. Esto pasa cuando los desechos en la sangre se acumulan más y más. Otro dato clave es comezón generalizada y esto se va a presentar por una piel muy seca o que pica. Esto particularmente puede pasar en etapas más avanzadas. Como puedes ver, son síntomas que pueden ser relativamente inespecíficos, pero que si se combinan con factores de riesgo, por ejemplo una persona que tiene diabetes, una persona que tiene hipertensión o una persona que tiene antecedentes en su familia de que tuvieron problemas renales, estas pueden ser señales de que vale la pena hacerse estudios más profundos. Otro dato que es uno de los más importantes lo puedes ver en la orina. ¿Qué cambios puedes notar al hacer pipí? Por eso es tan importante que sí le pongas atención a lo que estás haciendo. El más importante y que vas a ver en todos lados es la proteinuria, que esto también se puede detectar como esta orina espumosa. De repente la orina espumosa a muchas personas les espanta porque es un dato relativamente común que no solamente vas a encontrar en personas con daño renal, sino que también puede depender de algunos químicos en tu orina, químicos que pueden estar presentes en la propia taza del baño que utilizas para limpiar y también de la velocidad y la altura del chorro. Pero si tú estás viendo que es algo muy regular, entonces sí hay que tener cuidado. Otro dato importante hablando de la orina es una persona que se levanta muchas veces en la noche para orinar. De hecho, déjame decirte que lo normal sería una o ninguna vez para orinar. Si tú te estás levantando 2, 3, 4 veces,
Eso puede ser un problema. Otro dato clave puede ser orinar muy poco o sentir que no vacías bien la vejiga. De hecho, en los hombres, una causa muy frecuente de problema renal es la obstrucción de la vía urinaria por la próstata. Estamos hablando de una próstata muy crecida en este fenómeno que se llama hiperplasia prostática benigna. Si la próstata está muy crecida, puede obstruir la salida de la orina, haciendo que la vejiga no se vacíe bien y generando una presión retrógrada hacia los riñones, básicamente como si tú estuvieras apretando una manguera y entonces el agua se empieza a ir para arriba y se genera una mayor presión. Esto, a lo largo del tiempo, puede dañar los riñones. Otra cosa que puede pasar, especialmente cuando los riñones ya están muy enfermos, es que pueden perder la capacidad de concentrar la orina, haciendo que tengas que ir al baño con más frecuencia, pero también que tú veas una orina mucho más clara, prácticamente como si fuera agua. A pesar de todo esto, lo más frecuente es que la persona, especialmente en las etapas iniciales, no note absolutamente nada raro al orinar. Y por eso es que vuelvo al mensaje clave de este video. No te esperes a tener síntomas para revisar tus riñones. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de enfermedad renal crónica? Si nosotros queremos hablar de prevención, primero que nada hay que entender qué es lo que más está dañando a los riñones. Las causas más comunes de enfermedad renal crónica son diabetes, especialmente la diabetes tipo 2, simplemente porque es la más común. Esta es la causa número 1 de enfermedad renal avanzada y de pacientes que requieren diálisis o incluso que pueden requerir un trasplante. Número 2, hipertensión arterial, esas personas con presión alta. Recordando que los riñones son órganos principalmente vasculares, es decir, que están cargados de vasos sanguíneos, tenemos que recordar que la presión elevada daña los pequeños vasos sanguíneos dentro del riñón, llevando a lo largo del tiempo a un mayor riesgo. De hecho, esta sería la segunda causa más frecuente de enfermedad renal. Número 3, enfermedad vascular de los riñones, especialmente en arterias grandes o arterias pequeñas que pueden estar dañadas. Esto puede pasar principalmente por trombos o por aterosclerosis que se forma en esta zona. Número 4, enfermedades inflamatorias del riñón, que estas en conjunto se pueden conocer como glomerulonefritis, un nombre que nos denota la inflamación de las unidades filtrantes, que son las nefronas, pero que también tenemos otra parte muy importante que es el glomérulo. Número 5, infecciones recurrentes del riñón. Esta infección conocida como pielonefritis, que es una causa no tan frecuente, pero que sí podemos ver regularmente en consulta, especialmente en personas que tienen infecciones de vías urinarias de repetición que no se tratan y que entonces van subiendo de la uretra y la vejiga hasta llegar al riñón. Número 6, obstrucción de las vías urinarias. Por ejemplo, en el caso de los hombres, puede ser por la próstata crecida, por la hiperplasia prostática. Esto también puede pasar por cálculos, por piedritas en la orina. Las piedras más comunes recuerda que son de oxalato de calcio y tienen mucho que ver con la herencia, pero también con la alimentación y con la hidratación. En el caso de las mujeres, otra causa regular puede ser el cáncer. Número 7, enfermedades genéticas como la enfermedad renal poliquística, donde se forman múltiples quistes en los riñones, que poco a poco pueden ir afectando cómo es que está funcionando. Y una vez que conocemos las principales causas, viene la gran pregunta: ¿cómo podemos prevenir la enfermedad renal? Y esta probablemente es la parte que más poder te da a ti, porque tú, con tus hábitos del día de hoy en adelante, puedes reducir tu riesgo de tener enfermedad renal, incluso frenando su avance. De hecho, últimamente ya se habla cada vez más de remisión de la enfermedad. Esto es, no solamente frenar el avance, sino incluso poder recuperar un poco de función a lo largo del tiempo. ¿Cuáles son esas cosas que puedes hacer? Primero que nada, ¿tienes diabetes? Tienes que controlar tu diabetes. Cuidar tus riñones empieza por ahí. Tienes que mantener niveles de glucosa lo más bajos posibles dentro del rango. Recuerda que los rangos objetivos son de 80 a 130 en ayunas, 2 horas después de comer menor a 180 y tu hemoglobina glicada debería de estar casi siempre por debajo del 7%. Evidentemente, para controlar mejor tu diabetes tienes que seguir una alimentación adecuada. Recuerda que al riñón le encantan las leguminosas. Frijol, haba, lenteja, garbanzo deberían de ser parte diaria de tu dieta, especialmente si ya tienes algún grado de daño renal relacionado con la diabetes. También es muy importante moverte regularmente y tomar los medicamentos tal como te lo indican. Recuerda que un medicamento y un grupo particularmente importante para personas con diabetes tipo 2 son los inhibidores de SGLT2. Por ejemplo, dapagliflozina, canagliflozina como el Invokana o el Zigduo, que son medicamentos que además de poder controlar la diabetes, pueden reducir la proteinuria y proteger el riñón.
La diabetes mal controlada daña los pequeños vasos sanguíneos del riñón y hace que empieces a perder proteína por la orina, este marcador tan importante que se conoce como proteinuria. Segundo, tienes que controlar tu presión arterial. La hipertensión es el otro gran enemigo de los riñones. Por lo tanto, es muy importante mantenerla en rangos saludables. Esto puede variar de persona a persona, pero lo ideal sería tenerlos en los rangos de una persona sana que es por debajo de 120/80. En este sentido, también es muy importante seguir tu tratamiento antihipertensivo, los medicamentos que te dejen, porque incluso debes de saber que algunos medicamentos que son para la hipertensión arterial pueden también contribuir a un mejor control y protección del riñón. Es muy importante que estés vigilando tu presión de manera periódica. Esto te lo va a decir tu médico, pero lo que sí te puedo adelantar es que no es recomendable que si tú eres una persona con hipertensión te estés tomando la presión una vez cada mes o una vez cada 2 meses. Cuidar tu salud vascular en general también es algo que protege no solamente a tu corazón, sino también puede proteger a tus riñones. En ese sentido, una dieta saludable para el corazón también es una dieta saludable para los riñones. Una dieta rica en vegetales, rica en frutas, leguminosas, granos integrales, grasas saludables, porque no le tienes que tener miedo a la grasa, sino a algunas fuentes en particular, y principalmente una dieta baja en alimentos ultraprocesados. Otra cosa muy importante para la salud vascular es tener un control adecuado de tu colesterol. ¿Cuánto? Esto va a depender de tu riesgo cardiovascular. Pero en general sería recomendable siempre tener tu colesterol LDL por debajo de 120 e idealmente por debajo de 100. No deberías de fumar. Fumar es un hábito que sabemos que lleva directamente no solamente a elevar la presión arterial, sino también al daño renal crónico. Evita el sedentarismo. Deberías estar haciendo ejercicio de forma regular, tanto ejercicio de pesas como ejercicio cardiovascular. Y mantener un peso saludable. Sabemos que las personas con obesidad particularmente pueden tener grasa en el riñón, alrededor de él, y esta grasa genera inflamación, que también a su vez genera daño crónico en el riñón. ¿La sal importa? Sí, la sal puede importar. Sabemos que hay un grupo de personas que son muy sensibles a la sal, en las cuales un alto consumo de sodio va a disparar la presión arterial, llevando justamente a este riesgo que estábamos comentando en las personas hipertensas. Otro grupo donde puede ser de cuidado la sal puede ser en personas con insuficiencia cardíaca, donde demasiado sodio se puede asociar con mayor retención de líquidos y también con mayor cantidad de síntomas, más hinchazón y mayor riesgo de descompensaciones. La hinchazón entonces no es solamente agua, sino que es sal, pero particularmente sodio y agua. Así que si tú formas parte de este grupo, si tú ingieres más sal, tu cuerpo va a tender a retener más líquido, lo cual a lo largo del tiempo puede generar algunos problemas. En ese sentido, más allá de reducir la sal para cocinar, tenemos que reducir la sal de mesa, es decir, cuando tú le agregas sal extra a los alimentos que ya preparaste, pero la principal fuente de sodio a nivel mundial son los alimentos ultraprocesados. Evita su consumo, tanto si ya tienes enfermedad renal crónica, pero también si quieres prevenir la enfermedad renal crónica. También es muy importante limitar el alcohol. Recuerda que la cantidad más segura de alcohol es 0 y no existe ningún alcohol saludable, ni el vino tinto, ni mucho menos algunas otras bebidas que son altas en alcohol. Y todo esto forma parte de la misma idea: proteger tus vasos sanguíneos, proteger tu corazón y con ello proteger a tus riñones. Otra cosa muy importante es cuidado con los antiinflamatorios. Me estoy refiriendo al diclofenaco, ketorolaco, ibuprofeno y la propia aspirina, el ácido acetil salicílico. Este punto es súper importante porque mucha gente no lo conoce. El uso crónico de antiinflamatorios no esteroideos se asocia a daño renal crónico. Otros ejemplos pueden ser el naproxeno e incluso algunos coxips como el celecoxib. Además de dañar tus riñones, el uso crónico de este tipo de medicamentos puede empeorar la función renal si es que ya hay daño, elevar la presión arterial, pero también alterar los electrolitos como el sodio, como el potasio, como el calcio. Uno de los problemas es que muchos de estos medicamentos se consiguen sin receta y de repente esto puede dar la idea de que son medicamentos que su uso crónico no se asocia a ningún daño y la gente los ve como inofensivos. Tenemos personas que de repente los toman casi diario por cualquier dolor muscular. Entonces, básicamente, evita el consumo regular de este tipo de medicamentos, especialmente si es sin supervisión médica. De hecho, en algunos pacientes que ya tienen riesgo renal, habitualmente utilizamos medicamentos como el paracetamol para el dolor o la fiebre. Y si se requiere un antiinflamatorio, tenemos que establecer bien
cada cuándo lo va a tomar, cuánto tiempo lo va a tomar y siempre buscando la menor dosis efectiva. Y eso nos lleva a otra gran pregunta: ¿se puede revertir el daño renal o solamente se puede frenar? Y esto justamente me lleva a este artículo publicado recientemente en 2025, donde se cambia el paradigma. Hasta hace poco tiempo hablábamos de la enfermedad renal como una enfermedad irreversible, donde la persona siempre o eventualmente iba a requerir algún tipo de terapia de reemplazo renal, especialmente si llevaba ya mucho tiempo. Sin embargo, actualmente sabemos que esto puede depender. Tenemos pacientes en los cuales sí se puede revertir ese daño, o al menos se puede parar, se puede frenar ese daño en seco. De esta manera, esta persona a lo mejor no va a requerir diálisis o se puede retrasar el uso de este tipo de terapias. Hay algunas causas que pueden ser mucho más fáciles de tratar y que pueden llevar a que la persona directamente reduzca el riesgo muchísimo. Por ejemplo, una persona que tiene una obstrucción aguda por una próstata muy crecida o por alguna piedrita, si nosotros quitamos esa obstrucción rápidamente, se va a desobstruir y en muchas ocasiones la función se puede recuperar en gran medida, incluso en ocasiones como si no hubiera pasado absolutamente nada. También algunos daños, por ejemplo por medicamentos antiinflamatorios, pueden mejorar si se suspenden a tiempo. Para esto no solamente se trata de suspender lo que hace daño, sino que algunos tratamientos han demostrado contribuir a esta remisión de la enfermedad renal crónica, particularmente inhibidores de SGLT2, que ya comentábamos hace ratito que también se utilizan para tratar la diabetes. Otro medicamento clave es la finerenona. Y finalmente también los medicamentos que nos pueden ayudar a regular la presión arterial, algunos pueden proteger el riñón. Otro grupo selecto de fármacos, especialmente para personas con sobrepeso y obesidad, son los análogos de GLP-1 como la semaglutida o el tirzepatide, que también han mostrado efectos nefroprotectores. Esto, a la par de una buena actividad física, de respetar todos los hábitos que ya comentamos y de una dieta nefroprotectora, especialmente una dieta antiinflamatoria, todo eso te va a llevar a reducir tu riesgo de progresión de enfermedad renal si es que ya le estás padeciendo. Otra parte muy importante del manejo renal es reducir el riesgo de complicaciones cardiovasculares, porque debes de saber que la principal causa de muerte en las personas con enfermedad renal son los eventos cardiovasculares, los infartos. Este concepto de la remisión se basa principalmente en frenar la enfermedad a tal grado que el avance o la disminución de la función renal va a ser igual que el de una persona sana que está envejeciendo. Aún así, ningún medicamento va a sustituir a los pilares básicos: el control de la glucosa, el control de la presión arterial, dejar de fumar y dejar de consumir alcohol regularmente, reducir el consumo de alimentos ultraprocesados y hacer actividad física de manera regular. Evidentemente, las revisiones periódicas también pueden formar parte del cuadro de prevención y son cruciales, especialmente en personas que ya tienen algún riesgo. Si tú tienes antecedentes de que algún abuelo, algún tío tuvo de repente algún requerimiento de diálisis o tuvo algún problema renal, vale la pena que tú te estés checando de manera periódica. Finalmente, tienes que entender que los riñones y el corazón forman parte de un mismo mapa de riesgo. Y una imagen muy importante para que puedas entender esto es entender cómo en un eje la función renal va bajando y en el otro eje la proteína va aumentando. Una persona que tiene una tasa de filtrado alta y poca proteinuria tiene un bajo riesgo de progresión, mientras que la persona que está en el otro extremo, que tiene un bajo funcionamiento renal pero una alta proteinuria, es una persona con un altísimo riesgo de progresión, pero también un alto riesgo cardiovascular, porque de hecho este mapa que te estoy comentando funciona también para predecir infartos, insuficiencia cardíaca, hospitalizaciones por causa cardiovascular y riesgo de muerte por causas cardiovasculares. Por eso es que cuando hablamos de prevenir la enfermedad renal, en realidad estamos hablando de prevenir la enfermedad cardiovascular en general. ¿Y qué pasa con la genética? Si mis padres tuvieron enfermedad renal, ¿yo también la voy a tener? Esta es otra duda súper frecuente. Y créeme que en la gran mayoría de los casos esto no es un destino, sino que es algo que si tú trabajas puedes reducir sensiblemente el riesgo de padecer esta enfermedad. Algunos ejemplos de causas que sí son más genéticas y que difícilmente se pueden evitar es la enfermedad renal poliquística, donde se van a formar muchos quistes en los riñones y normalmente tenemos grandes antecedentes en la familia, no solamente de los quistes, sino de personas que requirieron diálisis o trasplante. En estos casos se pueden hacer tamizaje por imágenes, estarles haciendo ultrasonidos o tomografía de manera periódica, dependiendo especialmente de la edad, e incluso se pueden hacer algunas pruebas genéticas específicas, porque claro que tenemos alteraciones puntuales que nos pueden llevar a la aparición de estos quistes.
Sin embargo, en la mayoría de los casos estamos hablando de enfermedades que son poligénicas y que más que heredar la enfermedad per se, heredas una predisposición. Una predisposición, por ejemplo, a la diabetes, a la hipertensión o a la enfermedad vascular. Pero como ya comentamos, todo esto va a aumentar tu riesgo de enfermedad renal. Pero por otro lado, ahí también influye el estilo de vida, tus hábitos, tu alimentación, tu peso y también el consumo de tabaco. Así que en la gran mayoría de los casos, el tener familiares con enfermedad renal aumenta tu riesgo, pero no es una condena. Y lo que haces en tu día a día sí importa y sigue siendo un pilar fundamental. Y para finalizar, si yo tuviera que resumir todo lo que dije en 3 ideas, serían estas 3. Número 1, tienes que ser consciente de que tus riñones pueden estar dañándose sin dar síntomas claros. Por eso es tan importante estar checando estos estudios que comentamos, estar checando tu tasa de filtrado, tus proteínas en la orina. Sobre todo si tienes diabetes, hipertensión o antecedentes familiares. Número 2. Hay muchas cosas que puedes hacer para prevenir o incluso para frenar la enfermedad renal. Controlar tu diabetes, controlar tu presión arterial, mantener niveles adecuados de colesterol, comer saludable, evitar los alimentos ultraprocesados, hacer ejercicio de manera regular, no fumar, no consumir alcohol regularmente o mucho mejor no consumirlo y evitar el uso crónico de medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, como el ibuprofeno, el naproxeno o la aspirina. Y evidentemente tomar tus medicamentos tal como te los indican si tienes alguna enfermedad crónica. Número 3. Incluso si ya tienes la enfermedad renal, hay tratamientos y estrategias que pueden frenar su avance y reducir el riesgo de problemas cardiovasculares. E incluso, en algunos casos avanzados, tenemos las opciones como la diálisis o el trasplante, que hace décadas ni siquiera estaban disponibles. Evidentemente, entre antes lo detectemos y entre antes lo empecemos a tratar, esto mejora mucho el pronóstico de que puedas evitar estas terapias finales para la función renal. Así que no olvides esto, tú eres la persona que está al mando de tu salud. Tus decisiones diarias hacen una gran diferencia, especialmente cuando se trata de la prevención de enfermedades crónicas.